12 actores gays devorados por el SIDA del cine de oro. El cine de oro mexicano nos vendió la fantasía de galanes perfectos y amores de película, pero detrás de esa fachada brillante se escondieron tragedias profundas que nadie quiso contar. En una época donde ser diferente podía destruir tu carrera y tu vida, muchos actores vivieron en el closet, muriendo en silencio mientras la industria fingía no ver. Sus historias fueron borradas, sus muertes encubiertas y su verdad ocultada bajo el peso de la moral conservadora. Hoy sacamos a la luz esos nombres que el tiempo trató de olvidar, esas vidas truncadas por el SIDA en los días más oscuros del espectáculo mexicano. Enrique Álvarez Félix, el hijo predilecto de María Félix, creció bajo la sombra de una madre que exigía perfección, aunque en pantalla interpretaba al galán viril. En privado su vida era muy distinta. Los rumores sobre su orientación sexual lo persiguieron siempre, pero jamás pudo vivir su verdad. Cuando en los años 90 comenzó a mostrar síntomas de una misteriosa enfermedad, pérdida de peso, fatiga crónica, manchas en la piel, su propia madre se encargó de silenciar todo. Su muerte, en 1996, fue atribuida a un infarto, pero quienes lo vieron en sus últimos días sabían la verdad. El SIDA lo estaba consumiendo. El velorio fue frío, discreto, con la doña impasible frente al ataúd de su único hijo. No hubo lágrimas, solo el peso de un secreto que ella llevaría a la tumba. Rodrigo Puebla fue ese actor que todos reconocían pero nadie recordaba. Secundario eterno, fantasma del cine. Vivió una vida de absoluta discreción. Nunca se le vio con mujeres, nunca tuvo romances públicos. Y en el México de los 50 eso era suficiente para levantar sospechas. Cuando lo encontraron muerto en su departamento en 1993, solo y abandonado, el certificado decía enfermedad crónica, pero en los pasillos de los estudios se susurraba otra verdad. Rodrigo había muerto de SIDA, rechazado por una industria que lo usó mientras fue útil y lo descartó cuando más lo necesitaba. Su funeral fue tan discreto como su vida, con apenas un puñado de asistentes que pronto olvidaron su nombre. Agustín Insunza, el eterno cómico de más de 200 películas, escondía tras su risa contagiosa un dolor profundo. Mientras sus compañeros alardeaban de conquistas femeninas, él vivía en absoluta reserva. Nunca se casó, nunca se le vinculó sentimentalmente con nadie. Su muerte repentina en 1978 fue atribuida a causas naturales, pero quienes lo vieron en sus últimos meses describían un deterioro físico alarmante. Su familia, avergonzada, se encargó de borrar todo rastro de su vida privada, quemando fotografías y documentos personales. Hoy, cuando miramos atrás con ojos modernos, los síntomas coinciden terriblemente con los del SIDA, aunque en esa época nadie se atrevía a nombrarlo. Jorge Mistral era la definición misma del galán. Rostro perfecto, mirada intensa, presencia magnética. Las mujeres suspiraban por él, pero en privado vivía una tortura. A principios de los 70, su salud comenzó a deteriorarse de manera inexplicable. Pérdida de peso acelerada, fatiga crónica, infecciones recurrentes. En 1972, cuando el deterioro era evidente, decidió quitarse la vida con un disparo al corazón. La versión oficial habló de una enfermedad terminal, pero nunca especificaron cuál. Con los años, cuando el SIDA comenzó a hacer estragos en el medio artístico, muchos recordaron el caso de Mistral y se preguntaron si había sido una de las primeras víctimas. Uno de esos casos que se ocultaron para no manchar la imagen del cine mexicano. ¿Prefirió la muerte antes que enfrentar el estigma y la discriminación? Su suicidio parece decirlo todo. Estas historias, y muchas más que permanecen ocultas, nos muestran el lado más cruel del cine de oro. Hombres que dieron vida a personajes inolvidables pero que nunca pudieron vivir su verdad. Sus muertes fueron encubiertas, sus enfermedades negadas, sus legados manchados por el prejuicio. Hoy, cuando miramos atrás, debemos recordarlos no solo por su talento, sino por el precio que pagaron por ser quienes eran en una época que no estaba preparada para aceptarlos. El SIDA se llevó sus cuerpos, pero el verdadero asesino fue la intolerancia, el miedo y el silencio cómplice de una industria que prefirió fingir antes que enfrentar la realidad. Estas son las historias que no verás en los documentales oficiales, las verdades que permanecieron enterradas bajo capas de mentiras convenientes. Pero la memoria, tarde o temprano, siempre hace justicia. El silencio se llevó sus verdades, pero no pudieron borrar sus historias.
Alfredo El Güero Gil, el legendario fundador de Los Panchos, rey del bolero y figura cercana al cine mexicano, construyó una imagen de galán romántico, mientras su vida privada era un misterio cuidadosamente guardado. Mientras sus compañeros de trío presumían conquistas femeninas, él nunca mostró interés público por mujeres. En los círculos artísticos se susurraba sobre su orientación, pero nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Cuando falleció en 1999, a los 84 años, el certificado no mencionó VIH, pero quienes lo vieron en sus últimos años describían un deterioro sospechoso, como si el tiempo hubiera avanzado el doble para él. ¿Cuánto de su sufrimiento fue ocultado para proteger la imagen del ídolo romántico por excelencia? Carlos Navarro, el actor guapo y magnético que trabajó con Buñuel, llevó su secreto a la tumba en 1969. Oficialmente murió de cáncer a los 45 años, pero su repentino deterioro físico y sus rumoreadas relaciones con hombres, incluyendo el trágico caso de Ramón Novarro, asesinado brutalmente por su homosexualidad, dejaron preguntas sin respuesta. En una época donde el SIDA ni siquiera tenía nombre, ¿cuántas muertes como la de Navarro fueron en realidad los primeros casos de una epidemia que todavía no se atrevía a mostrar su rostro? Maricruz Olivier, la actriz de mirada intensa y presencia avasalladora, vivió una doble vida que solo al final se reveló. Mientras en pantalla encarnaba a la femme fatale, en privado mantenía una relación secreta con la actriz Beatriz Sheridan. La redada policial en una fiesta exclusiva para mujeres en los años 60 marcó su vida para siempre, aunque la prensa de la época nunca publicó las fotos comprometedoras. Su muerte en 1984, con apenas 70 libras de peso, fue atribuida al cáncer, pero los síntomas coincidían terriblemente con los del SIDA. Su círculo cercano lo sabía, pero prefirieron el silencio antes que el escándalo. Roberto Cobo, el actor que desafió todas las convenciones con su inolvidable interpretación del travesti en El lugar sin límites, pagó caro su valentía, aunque nunca habló abiertamente de su sexualidad. Su papel revolucionario lo marcó como un paria en la industria. El terremoto de 1985 que lo dejó lisiado fue solo el comienzo de su calvario. Cuando murió en 2002, el certificado mencionó un derrame esofágico, pero quienes lo visitaron en sus últimos días describían lesiones cutáneas y síntomas inequívocos. El mismo hombre que había roto barreras en el cine fue condenado al silencio en su lecho de muerte. Miguel Alcántara, el galán de telenovelas que todas las mujeres deseaban, terminó sus días en el más absoluto abandono. Pasaron 5 días antes de que alguien notara su ausencia. 5 días con su cuerpo sin vida en un departamento, rodeado de fotos de sus éxitos pasados. Los vecinos dieron aviso por el olor. La versión oficial habló de leucemia, pero los rumores insistían en otra verdad. En su casa encontraron medicamentos que no coincidían con el diagnóstico oficial, cartas de despedida y fotos de hombres que nunca se atrevió a presentar en público. El mismo que llenó pantallas de amor y pasión murió solo, sin que nadie reclamara su cuerpo. Estas historias no son excepciones, sino la norma de una época que prefirió el silencio a la verdad. El cine de oro nos dejó películas inolvidables, pero también un legado de dolor y represión. Hoy, cuando miramos atrás, debemos recordar no solo su arte, sino el precio que pagaron por vivir en una sociedad que no estaba preparada para aceptarlos. Sus muertes fueron tan elaboradas mentiras como los guiones que interpretaron, pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Miguel Alcántara, el galán de mirada penetrante que hizo suspirar a tantas mujeres desde la pantalla chica, terminó sus días en el más absoluto abandono. Su cuerpo fue encontrado varios días después de su muerte, solo, en un departamento donde el tiempo parecía haberse detenido junto con su corazón. Oficialmente se habló de leucemia, pero quienes lo conocieron en sus últimos meses describían síntomas que coincidían demasiado con los del SIDA. La industria, que tanto lo había aplaudido, lo abandonó a su suerte cuando más lo necesitaba. Su funeral fue tan discreto como su vida privada había sido, con apenas un puñado de asistentes que pronto volvieron a sus vidas como si nada hubiera pasado. Carlos Ancira era dueño de un talento dramático que lo convertía en el centro de atención cada vez que pisaba un escenario. Sin embargo, fuera de las tablas, su vida era un misterio absoluto. Nunca se le vinculó sentimentalmente con nadie,
nunca hubo escándalos amorosos, solo un silencio que con los años se volvía más elocuente. Cuando murió repentinamente en 1987, la versión oficial fue vaga, complicaciones de salud. Pero en los círculos más íntimos del medio artístico se susurraba otra verdad, una que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ancira había sido otra víctima del SIDA. Su círculo cercano, en un intento por proteger su legado, prefirió el silencio antes que enfrentar el estigma que en aquellos años significaba la enfermedad. Joaquín Cordero, el símbolo mismo de la masculinidad mexicana en el cine, vivió una doble vida que nunca pudo reconocer públicamente. Aunque estuvo casado y tuvo hijos, los rumores sobre su verdadera orientación sexual nunca cesaron. Se decía que mantenía relaciones con hombres en la más estricta discreción, obligado por una imagen pública que lo encasillaba como el padre de familia ejemplar. Cuando falleció en 2013, se atribuyó su muerte a complicaciones propias de la edad, pero algunos insistían en que su sistema inmunológico había estado comprometido desde años atrás. La industria, fiel a su tradición de silencio, manejó su declive con absoluta discreción. La historia de Ramón Novarro es particularmente trágica. Primer mexicano en triunfar en Hollywood, estrella del cine mudo y protagonista del famoso Ben-Hur de 1925, su vida estuvo marcada por la constante represión de su sexualidad. En una época donde la homosexualidad era considerada un crimen y una enfermedad, Novarro vivió sus amores en el más absoluto secreto. Su trágico final llegó en 1968, cuando fue brutalmente asesinado por dos jóvenes tras un encuentro sexual. Lo que debería haber sido recordado como la pérdida de un grande del cine se convirtió en un escándalo morboso, con la prensa centrándose en su orientación sexual y olvidando por completo su legado artístico. Luis Cuenca, ese actor secundario cuyo rostro era más reconocido que su nombre, compartió más de 20 años de su vida con un músico de estudio. Aunque nunca hicieron pública su relación, en el medio artístico era un secreto a voces. A finales de los 80, Cuenca fue diagnosticado con VIH. Lejos de los reflectores que tanto había iluminado con su talento, pasó sus últimos días en una pequeña clínica, atendido por unos pocos amigos fieles que no lo abandonaron. Su muerte, como su vida, transcurrió lejos del ojo público. Estas historias, y muchas otras que nunca saldrán a la luz, nos hablan de un tiempo donde el miedo al rechazo era más fuerte que la enfermedad misma, donde artistas brillantes prefirieron morir en silencio antes que enfrentar el escándalo. Hoy, al recordarlos, no solo estamos rescatando sus memorias del olvido, sino honrando su valor para vivir sus verdades en las condiciones más adversas. El cine de oro nos dejó un legado artístico invaluable, pero también estas historias de dolor que nos recuerdan el precio del prejuicio y la importancia de construir una sociedad más incluyente. Luis, cuyo talento iluminó tantas películas, terminó sus días en la más absoluta pobreza. La enfermedad lo fue consumiendo lentamente, obligándolo a vender sus recuerdos más preciados, vestuarios que habían sido testigos de su gloria, fotografías que capturaban sus mejores momentos, guiones marcados con sus anotaciones personales. Su pareja, ese apoyo que tanto necesitaba, desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que murió antes, otros que simplemente huyó del peso del estigma. Cuando Luis finalmente partió en los años 90, apenas una fría nota en un periódico local marcó su despedida. Actor de fondo fallece en silencio. Fue una organización benéfica quien se encargó de darle sepultura, lejos de los aplausos que alguna vez recibió. Hoy su nombre casi no se recuerda, pero su talento y dignidad merecen ser rescatados del olvido. Mauricio Garcés, el eterno galán del cine mexicano, construyó cuidadosamente su imagen de seductor irresistible. Detrás de ese personaje público, sin embargo, había un hombre mucho más complejo. Proveniente de una familia de raíces libanesas, Garcés mostró desde joven una sensibilidad artística que iba más allá de la actuación. Aunque nunca contrajo matrimonio y sus supuestos romances con actrices famosas eran en realidad estrategias publicitarias. En los círculos más íntimos del espectáculo, su homosexualidad era un secreto a voces. Uno de sus romances más comentados fue con Enrique Rambal, relación que mantuvieron con discreción, pero que era evidente para quienes los conocían de cerca.
En sus últimos años, Garcés se fue alejando del ojo público mientras su salud se deterioraba. Cuando fue encontrado sin vida en su apartamento en 1989, los medios evitaron el sensacionalismo, pero en el medio todos sabían la verdad. Murió como vivió, con elegancia, estilo y muchos secretos guardados. Sergio Jiménez, conocido simplemente como El Maestro, fue una figura fundamental en la formación de toda una generación de actores mexicanos. Detrás de su imagen de educador severo pero justo, vivía una realidad que pocos conocían. Nunca habló públicamente de su orientación sexual, pero quienes formaban parte de su círculo más cercano sabían de sus relaciones con hombres, particularmente con algunos de sus alumnos. Esta doble vida tuvo un costo. Fue marginado de festivales, se le negó apoyo para proyectos que abordaban temas de género, y en sus últimos años vivió con el peso de una enfermedad que nunca reconoció públicamente. Cuando falleció en 2007, la causa oficial fue un ataque cardíaco, pero quienes lo acompañaron en sus últimos días sabían que había estado luchando contra el VIH en silencio. Su último deseo fue claro, no quería homenajes ni aplausos póstumos. Bastante me negaron en vida, fueron sus palabras finales. José de Mara, recordado por su icónico personaje de Tito en la exitosa serie Cachún Cachún Rarra, fue otro que pagó el precio de la fama en una época de intolerancia. Considerado el mejor bailarín del elenco y admirado por su talento y belleza, su carrera prometía un futuro brillante. Sin embargo, a principios de los 90 comenzaron a circular rumores sobre su estado de salud. Sus compañeros de elenco notaban su deterioro físico, pero muy pocos tuvieron acceso a lo que realmente ocurría en sus últimos meses de vida. Cuando falleció en 1992, a los apenas 33 años, las especulaciones sobre las causas de su muerte nunca fueron aclaradas, dejando un manto de silencio sobre lo que fue, sin duda, una de las pérdidas más dolorosas del espectáculo mexicano. Estas historias, tan diferentes pero a la vez tan similares, nos hablan de un tiempo donde el miedo al rechazo era más fuerte que la enfermedad misma, donde artistas brillantes prefirieron morir en silencio antes que enfrentar el escándalo. Hoy, al recordarlos, no solo estamos rescatando sus memorias del olvido, sino honrando su valor para vivir sus verdades en las condiciones más adversas. El cine de oro nos dejó un legado artístico invaluable, pero también estas historias de dolor que nos recuerdan el precio del prejuicio y la importancia de construir una sociedad más incluyente. Si este video te gustó, déjame saberlos en los comentarios. Hasta la próxima.